Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Juan. El día de hoy vamos a iniciar estudio bíblico pastoral del libro de San Juan, capítulo 1. Nos toca número 2. San Juan, capítulo 1, del versículo 1, leo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta el versículo 13 he leído. Este libro de San Juan fue escrito por medio de discípulo de Jesucristo, Juan. Pero está saliendo otro nombre, Juan, el que está saliendo como desde el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Eso es Juan el Bautista. Por eso, en el libro de San Lucas, observando del capítulo 1, está hablando acerca de la vida de los padres de Juan el Bautista y también el nacimiento de Juan el Bautista, cómo fue. Así estaba escribiendo, enseñando. ¿Por qué es necesario explicar la vida de Juan el Bautista? Porque, imagínense, ¿no? Último profeta en el tiempo de Antiguo Testamento es como Malaquías. Por eso, desde Malaquías hasta que naciera Juan el Bautista, estaba llevando más o menos 400 años. Dios no había enviado otros siervos de Dios. Imagínense, ¿no? Algún momento que reinaba como tipo rey Acab, estaba viviendo profeta Elías, también Eliseo. Dios estaba enviando muchos siervos de Dios. Pero desde que terminó en la época de profeta Malaquías, se quedó en la oscuridad del mundo.
Por eso no hay el libro, no hay la Biblia que había escrito después de Malaquías hasta que naciera Juan el Bautista. Voluntariamente Dios no había enviado los siervos del Señor. Y luego de repente Juan el Bautista nació. Pero este nacimiento de Juan el Bautista no por el deseo de su padre y su madre, sino de la voluntad de Dios. Esta palabra está enseñando. Por eso vamos a buscar San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1 está diciendo del versículo 1, así dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este libro, San Lucas, fue escrito por medio de médico Lucas. Este médico Lucas, después de conocer a Jesucristo, y él estaba recibiendo mucha bendición de Dios, por causa de eso, apóstol Pablo un día estaba viajando en el Evangelio para llegar a Roma, ¿no? En aquel entonces, médico Lucas acompañó con el apóstol Pablo. Además, siendo un médico, tiene sabiduría, también puede investigar de sistema de nuestro cuerpo, ¿no? Detalladamente, diligentemente, ¿no? Como de esta forma, él también estaba investigando la historia de Jesucristo. Cómo estaba iniciando el Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de tocar la vida de nacimiento de Jesucristo, él también estaba tocando el nacimiento de Juan el Bautista. Por esa razón, el versículo 5 así dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Así dice. Entonces, acá sale de la clase de Abías. Abías es como descendiente de Aarón, uno de 24. Significa que en el tiempo del rey David estableció como 24 clases para que cada clase de sacerdotes por medio de descendiente de Aarón, porque
no solamente un hijo había nacido y engendrado, sino que habían 4 hijos. Y entre ellos nacieron también de sus nietos, descendientes, y se dividieron grupos. Por eso formaron en el tiempo de rey David entre 24. Por entre 24 y podían servir al Señor como 2 semanas al año. Entre clase de Abías también había muchos sacerdotes. Por esa razón tenía que echar suerte para elegir una persona entre muchos sacerdotes. Le tocó esta suerte a Zacarías. Es padre de Juan el Bautista. Por eso Zacarías también era descendiente de Aarón, corriente de la sangre de Aarón. También justamente está hablando, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, así dice. Por ambos lados, los padres de Juan eran como descendientes de Aarón. Entonces, ¿por qué Dios estaba teniendo plan para engendrar un bebé que tan especialista para cumplir la voluntad de Dios? Por eso, no por la casualidad, sino que por la voluntad de Dios, Dios estaba planeando para elegir Zacarías y Elizabeth, envejeciendo. Además, Elizabeth era estéril, que no podía dar luz. Pero como Dios estaba teniendo gran plan. Por eso así dice el versículo 11, así dice. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Dónde está el incienso? ¿No? Dentro del templo. Así es, ¿no? Dentro del templo, en el lugar santo, hay altar de incienso. Estaba quemando incienso y apareció el ángel del Señor. Y luego, ¿cómo dice? El versículo 12 dice, turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Hasta nombre de Juan había puesto a través de ángel, a través de la voluntad de Dios. Por eso, como dice 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque toda la gente podrán tener gozo, alegría por ver el nacimiento de Juan. Hay un propósito. El versículo 15, porque será grande delante de Dios y beberá vino, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es muy raro, ¿no? Desde el vientre de su madre está lleno del Espíritu Santo del Señor. Significa que el Espíritu Santo de Dios acompaña desde que él estaba en el vientre de su madre Elizabeth, Juan. Luego, el versículo 16,
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Se conviertan. Significa que en la época de Juan el Bautista, antes de nacer Juan el Bautista, muchos israelitas han partido de Dios. Sus corazones estaban alejados de Dios. Estaban teniendo pecados, pero no querían solucionar, sino que querían vivir. Por eso había muchos publicanos, rameras. También entre los fariseos estaban sirviendo solamente por la religión. Por esa razón, Dios no podía salvar a las personas porque por medio de mandamiento de Dios nadie podía ser justificado delante de Dios. Es decir, que no podía salvar a ellos por la obra, ninguno. Pero a través de Juan el Bautista se convertirán entre los israelitas hacia nuestro Dios. Significa que hay un curso para cambiar el corazón de los israelitas a través de Juan el Bautista. Es decir, que Juan el Bautista, cuando tenía 30 años de edad, empezó a predicar una palabra, ¿no? Como decía, arrepentíos, así decía. ¿Quién tiene que arrepentir o quién tiene que arrepentirse entre los pecadores? ¿Quién es pecador? El que no cumplió mandamiento de Dios. ¿Quién no cumplió mandamiento de Dios? 100% de los israelitas. Pero ¿quién podía aceptar la petición de Juan el Bautista? Solamente entre los pecadores. Y luego ellos se acercaron a él, recibieron bautismo. No es que al recibir el bautismo iba a recibir el perdón de los pecados, porque el perdón de los pecados viene por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para recibir el perdón de los pecados, tiene que llegar una decisión de su corazón, un entendimiento de su corazón, que yo no puedo ser justo salvo por mi obra. Es decir, que yo no puedo cumplir el mandamiento de Dios porque yo soy pecador. Pero antes de reconocer de su identidad, mucha gente quiere intentar cumplir el mandamiento de Dios para recibir la bendición de Dios, para recibir la salvación por su obra. Por esa razón, entre los fariseos, saduceos, los escribas, sacerdotes, ellos no querían recibir el bautismo porque ellos no es necesario arrepentirse de sus maldades, en sus pensamientos se estaban llevando. Pero la verdad que ellos eran pecadores, por eso tenían que dejar su camino, tenían que dejar su manera de lo que quería recibir la salvación por cumplimiento de mandamiento de Dios, sino que tenían que recibir el bautismo por medio de Juan el Bautista para confesar de sus pecados. ¿Qué es la confesión? Confesión es decir que no es que, Señor, perdóneme nuestros pecados, yo he cometido ayer, hoy, etc. No es así. Confesión de pecado es decir que yo soy pecador, que yo nací por medio del pecado de Adán. Por eso estoy siendo pecador, me voy al infierno.
hasta allá nomás, reconociendo de su identidad, reconociendo de su pecado que lleva al infierno. Eso es confesión de pecado. Aunque uno recibió el bautismo por medio de Juan el Bautista, no podía recibir la salvación por medio de bautismo. Hoy en día mucha gente está considerando, ¿no?, interpretando que recibiendo bautismo ya es como igual que recibiendo la salvación. Así estaba interpretando, pero totalmente diferente. Recibiendo bautismo es una ceremonia de sepultura. Después de recibir la salvación, siendo justo, sepulta su cuerpo para sepultar la vida antigua dentro de agua, para que tenga otro corazón que está viviendo nuevamente como nueva criatura, siendo hijo de Dios, siendo justo para vivir para nuestro Señor Jesucristo. Eso es la ceremonia de recibir el bautismo. Por esa razón, el ángel estaba enseñando correctamente. El versículo 17, así dice, ¿no? Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Significa que Juan el Bautista, cuando haya nacido, iba a tener corazón de Elías para volver el corazón de los pecadores entre los israelitas que regresen a Dios. Esta palabra estaba testificando. Por esa razón nosotros podemos entender que Dios estaba preparando la vida de Juan el Bautista para que naciera en este mundo, para que él predicara la palabra de arrepentimiento. Cuando uno que escucha la predicación de Juan el Bautista, su corazón buscará al Señor para recibir perdón de los pecados. Ya, busquemos una palabra más. San Lucas capítulo 1, el versículo 77 y 76, 77. Eso es como una profecía de su padre Zacarías después de nacer. Su hijo estaba testificando, dando profecía. Ya, 76. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Es muy importante, ¿no? ¿Cómo puede preparar el camino del Señor? No es que está abriendo el camino nuevo de la tierra, sino que a través del bautismo de Juan el Bautista, la gente podrá reconocer, confesar que somos pecadores. Por eso nosotros no podemos cumplir mandamiento de Dios, porque hemos ya cometido. También por medio de pecado de Adán, nosotros fuimos ya sentenciados a muerte. Únicamente la salvación es que Jesucristo tiene que morir en vez de nosotros. Además, por la sangre de Jesucristo nosotros seremos purificados y justificados de todos nuestros pecados. El que cree en esta palabra, tal persona está preparando el camino del Señor que
Jesucristo camine en su corazón. Es decir, que fácilmente podrá recibir la salvación por creer en la sangre de Jesucristo. El versículo 77, ¿cómo dice? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Significa que perdón de sus pecados. Eso es conocimiento de la salvación. Mucha gente está interpretando mal sobre el vocabulario de salvación. ¿Qué es la salvación? No sé. La salvación es creer en Jesucristo, ¿no es así? ¿Algo así? ¿Algo así? La salvación es que cuando uno tiene pecado, todavía no recibe la salvación. Pero uno que fue perdonado de sus pecados, por eso tiene la justicia de Dios, esta persona está salvo, está siendo justo. Por eso, para ser salvo, para ser justo, ya debe recibir perdón eterno, debe recibir perdón eterno por la sangre de Jesucristo. No es como el perdón temporada. Hoy en día yo tengo una duda, ¿no? Sistema de Chile, porque por tener pandemia está parado de renovar de identidad de cédula. Ya en este año, más o menos en el mes de junio, se vence mi cédula, pasando de como 5 años. Entonces, ¿cómo yo no puedo renovar? Entonces, ¿cómo yo puedo viajar a otros países? Eso me da una duda. Pero hay otra palabra, dice que ya no hay problema, está dando plazo que dura sin renovación, llevando como 6 meses, está diciendo, ¿no? Está bien, entonces tengo que creer. Significa que por tener pandemia está parada. Revisión técnica de coche también está en vencido, pero ¿cómo nosotros podemos renovar otra vez? Muchas cosas está deteniendo. Es decir, que no funciona el sistema. No solamente Chile, ¿no? Creo que otros países están llevando problemas de estas cosas. Por esa temporada es malo, ¿no? Permanente es bueno. La salvación temporada, si alguien está interpretando que recibiendo la salvación, amén, gracias, y al siguiente día si no puede cumplir el mandamiento de Dios, dice que ya pierde su salvación, llora, sufriendo. Entonces, el día de hoy nosotros hemos saludado, ¿no? El día de hoy, con gozo, alegría, esperanza, vamos a iniciar estudio bíblico pastoral. Así yo estaba saludando. Y el pastor Genaro decía que está muy bien escuchando esta palabra porque debería tener gozo, alegría. No es que debería tener sufrimiento, angustia, etcétera, para recibir la salvación. No. Por eso la Biblia no se explica. La salvación viene por medio de perdón de los pecados. También la salvación viene por la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Jesucristo hizo la redención eterna, pero el ser humano está recibiendo como el perdón temporal.
¿Qué significa? Está robando algo, perdiendo algo. Por ejemplo, alguien ya, por ejemplo, mi amigo Pedro le entrega Johanna, este dinero ya tiene que entregar al pastor Juan Kim. Lléveselo. Muy bien. Y tiene que contar eso. ¿Cuántos son? $500. Sí, bueno. Entonces, mientras tanto que regresando a mi casa, él ya estaba pensando, qué bueno. Si yo saco $100, ¿quién podrá saber? Entonces, solamente me entrega $400. Nadie sabe. Pero más tarde, cuando yo encuentro a mi amigo Pedro, él va a contar. Un día yo envié dinero por medio de Joama. ¿Usted lo recibió? Sí, yo recibí claramente. Y yo le di exactamente $500. $500. No, $400. No, yo le di 500. Es un ejemplo, no es que alguien que me envió dinero ni quisiera recibiendo yo aman. Prácticamente ese es un ejemplo. Ya, Jesucristo limpió todo nuestro pecado, perdonó todo. Ya nuestro Dios también una sola vez para siempre, ya todo perdonó, pero el que recibe perdón temporal, ¿vale o no vale? No vale. Porque no es ajustado con la promesa del Señor. Dios estaba estableciendo un nuevo pacto. Nuevo pacto, ¿sabe qué es un nuevo pacto? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Para establecer esta palabra, esta promesa eternamente, sí o sí, Jesucristo tenía que cancelar todos nuestros pecados, una sola vez para siempre. También Dios tenía que perdonar todo nuestro pecado, una sola vez para siempre. Por eso uno que cree en Jesucristo acompaña la promesa del Señor. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué bueno esta palabra. Amén. Amén. Entonces, busquemos San Juan, San Lucas capítulo 7. Falta explicar sobre la vida de Juan el Bautista. El versículo 24. Así dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento. Jesucristo estaba preguntando, ¿no? ¿Por qué salisteis al desierto para ver para ver unas cañas sacudidas por el viento? Es decir, que para ver paisaje, haciendo como turismo. Por eso ustedes fueron a desierto. No, muchos israelitas fueron al desierto donde hay el río Jordán, donde estaba dando bautismo Juan el Bautista. Ahora está hablando de esta cosa. No es que turismo, un lugar turístico, eso muy lindo. Vamos a ir, ¿no?, comiendo, ya disfrutando. No es así. El versículo 25, como dice, mas que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura
preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Sí, para ver nobles, entonces tiene que encontrar en el palacio. Mas, ¿qué saliste a ver? A un profeta, hace pregunta. Ya, a un profeta, sí. Os digo, más que profeta. Ya, todos los oyentes de mi predicación, por favor, repitan conmigo, es muy importante. De primero yo leo, sí, os digo, y más que profeta. 1, 2, 3. Sí, os digo, y más que profeta. ¿Qué significa? Más que profeta. ¿Eh? Algunas veces usted pensaba acerca de la palabra de Jesucristo. Jesucristo no burla nada. Jesucristo no hace una broma. Jesucristo solamente habla sobre la verdad. Ya, hay posición. Mejor posición es rey. Segundo, sacerdote. Tercero, profeta. Ellos son Cristos, cada uno, ungidos de Dios. Pero ahora Jesucristo está enfocando hacia la posición de Juan el Bautista. Más que profeta, dice, más que profeta. Profeta es, entre los siervos de Dios, es superior. No hay otro cargo, no hay otro cargo. ¿Sabe? Profeta es profeta. Fuera de profeta o encima de profeta, no hay. ¿Qué palabra hay? ¿Qué vocabulario hay? ¿Qué cargo hay? Pero Jesucristo está hablando, eres más que profeta, es superior. Pero hoy en día, entre los creyentes, nunca había entendido esta palabra. Superior. ¿Qué es superior? Inferior. Eres inferior porque él estaba vestiendo por pelo de camello, así de pelo de camello, no se mueve con pelo de camello. Estaba haciendo buena ropa, no creo. Creo que matando un camello y quitando piel y secando y luego y poniendo así pum, pum, con cintura. Por eso de lejos se ve como si fuera camello, ¿no? Como un animal que está caminando. Porque mire, alguien sí puede vestirse con el piel de tigre, entonces se ve tigre. No es tigre como gato, así se ve. Entonces, la vestidura de Juan el Bautista, pelo de camello. ¿Es bueno o malo? Estaba comparando vestidura delicada de color púrpura. Eso es superior en aquel entonces, como seda. Tela de seda es más como superior, ¿no? Pero pelo de camello. Además, él no comía comida normal, sino que él comía langosta. ¿Langosta? ¿Qué es langosta? Insectos. Hoy en día alguien está buscando para comer langostas. Creo que no. En Corea del Sur anteriormente, ¿no? Hace tiempo estaba friendo langostas para comer, para tomar como cerveza con langostas fritos. Comía. Así comía. No tan bueno. Comparando de carne de res asado. Wow, y es incomparable. Por eso él estaba comiendo
en el desierto como si fuera mendigo, estaba atrapando de langosta, haciendo, no sé muy bien, estaba comiendo crudo o estaba haciendo asado, no sé muy bien. Y su comida era langosta y miel silvestre, así decía. Por eso, ¿no? Langostas, poco inferior, pero miel es puro, miel de roca, donde alto nadie podía alcanzar de su mano. En ese lugar, y avispas está haciendo su casa y poniendo miel, ¿no? Y comía eso. Por eso se ve como, podemos decir que un varón silvestre, un varón, no es animal silvestre, un varón silvestre se ve. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo estaba explicando? ¿Eh? Él era más que, más que profetas. ¿Ustedes cómo están interpretando? ¿Es correcto o no? ¿Mm? El versículo 26 claramente estaba diciendo, más que profetas. ¿Por qué Jesucristo estaba ubicada más que profetas? Porque el versículo 27 así dice. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahora está hablando dos cosas. En la tierra, los que nacieron de mujer no ha levantado mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces, ¿quién es superior entre todos los profetas? Más que profeta, por eso. Más superior, como igual que no, hay muchos sacerdotes, pero sumo sacerdote. Eso es cabeza. Sí o sí, nosotros tenemos que comprender, Dios había tenido plan con la vida de Juan el Bautista, enviando al mundo para que él fuera mayor que todos los hombres del mundo. Todos los hombres del mundo. No importa lo que acepta esta palabra, no lo que acepta. No depende de su decisión, ni depende de su fe, sino que por la decisión de Dios que había establecido, Juan el Bautista era mayor. Mayor significa que era representante de todos los pecadores. Pero para comparar de una persona que está en el cielo, ¿quién está? ¿El pecador o el justo? Justo. Por eso comparando. Más pequeño que está en el cielo es más grande que Juan el Bautista. En la tierra, Juan el Bautista era pecador. Pero entre pecadores superior. Por eso este hombre tenía gran poder, gran cargo, gran proyecto de Dios. Tenía algo, aunque él no sabía, pero Dios tenía un propósito. Por eso Jesucristo sabía. Cuando él tenía 30 años, Jesucristo encontró a Juan el Bautista para recibir bautismo. Pero Juan el Bautista de primero no quería entregar bautismo porque él solamente pensaba, entre los pecadores tiene que recibir bautismo para que tengan señal que está arrepintiéndose ante Dios. Pero Jesucristo tenía diferente propósito. Deme bautismo. ¿Para qué, Señor? Así conviene que cumplamos toda justicia.
En esta palabra, no mucha gente está interpretando. Así conviene que cumplamos toda justicia. San Mateo capítulo 3. Busquemos. San Mateo capítulo 3. El versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Para cumplir toda justicia. No es para cumplir justicia, sino que para cumplir toda justicia. Eso es. Siendo representante de todos los hombres del mundo. Él, para dar bautismo, sí o sí tiene que poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo, sumergiendo a Jesucristo adentro de agua. En aquel entonces, por la imposición de mano, traspasa el pecado del mundo al sacrificio de Dios. Por eso al siguiente día Juan el Bautista estaba diciendo, aclarando, dijo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Dios había enviado una persona muy especial, más mayor que todos los profetas, siendo representante. Además, es último sacerdote por la ley, por la descendencia de sumo sacerdote Aarón. Tal persona se encontró Jesucristo dándole bautismo para devolver el pecado que ingresó en el mundo a través de Adán. Por eso, por medio de Adán, nosotros recibimos pecado. Por medio de Juan el Bautista, ya devolvió al cuerpo de Jesucristo. Por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, dice, quitar, ¿cómo dice? Quitar, que quita el pecado del mundo. ¿Quién quitó? Sí o sí tenía que traspasar nuestro pecado al cuerpo de Jesucristo, porque Jesucristo era Cordero de Dios. Juan el Bautista tenía gran cargo. Últimamente vamos a buscar San Juan capítulo 1, el versículo 7. Así dice, este vino, ¿quién es este? El versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Por medio de Juan el Bautista, todo el mundo debería creer en Jesucristo, porque Él es testigo. Él nos dio testimonio de la luz verdadera. ¿Qué testimonio nos entregó? San Juan capítulo 1, el versículo 29, así dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este testimonio, ¿por qué no tiene relación cada uno de los creyentes? Hoy en día, ¿por qué está menospreciando? Su testimonio es verdadero. A través del testimonio de Juan el Bautista, toda la gente puede creer en Jesucristo, pueden recibir la salvación. ¿Por qué? Teniendo la seguridad de creer en Jesucristo, que quitó todos mis pecados, para que yo sea justificado, santificado y perfeccionados. Por eso, averiguando mucha palabra, nosotros podemos encontrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Antes de establecer Jesucristo, Juan el Bautista preparando el camino del Señor para que todos los pueblos de Israel que recibieran bautismo
para que se arrepintieran del camino de la ley, del camino de mandamiento, del camino de pecado, para que creyeran en la sangre de Jesucristo, que había quitado todo nuestro pecado, había hecho la redención eterna una sola vez para siempre, para que nosotros seamos hijos de Dios por la gracia del Señor. El de hoy así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque a través de la palabra de Dios, Dios nos enseña sobre el evangelio verdadero. A través de su misericordia, cada día nosotros podemos entender profundamente sobre la verdad. Señor, espero que nos bendiga para que nosotros podamos aceptar la palabra del Señor, abriendo nuestro corazón. Señor, bendiga a cada uno de nosotros para que nosotros prediquemos esta verdad al mundo, porque todavía mucha gente está sufriendo, teniendo gran dolor por tener pecado en sus corazones. Todavía no han establecido el pacto nuevo en sus corazones, el cual es: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no va a mentir. Por eso nosotros podemos tener confianza en Dios. Espero que el Señor siga bendiciendo cada uno de los pastores, los hermanos que están escuchando esta palabra. Bendíganos a nuestro grupo, Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.